llamo José Luis Borrero, soy responsable de comunicaciones del Círculo de Podemos Almonte y hoy ha venido a visitarnos Isabel Franco Carmona, diputada por Sevilla, y viene a explicarnos la ley de la cadena alimentaria. Una ley cuyo fin último y primordial es evitar la venta a pérdida en los agricultores y ganaderos. Bueno, voy a intentarlo con mascarilla, pero si me asfixio mucho os lo digo y si no importa me dejáis quitármela. ¿El qué? Que nos retiramos un poquito, está ventilado, ¿no? Sí, está bien. Es grande esto. Bueno, venía hoy a explicaros para que tengáis formas de también explicar cómo incide la nueva ley de cadena alimentaria en los agricultores y ganaderos, también en zonas que son especialmente agrícolas, como es esta de Almonte y del Condado. La idea era llevar la propuesta de la ley de cadena alimentaria a nuestros municipios representativos de Andalucía, de cada una de las provincias. Hemos empezado una ruta después de la aprobación de la ley. Estuvimos en Jaén justo la semana antes de que se terminase de aprobar en el Congreso. Hemos estado también en Cádiz, en la Sierra de Cádiz, y bueno, y hoy aquí en Almonte. La cuestión era poderos explicar de una forma más, pues un poco más alargada la ley de cadena alimentaria, en qué ha consistido, cómo se ha negociado y también cuáles son las herramientas más importantes que pueden ayudar a nuestros agricultores y ganaderos a conseguir precios dignos. Bueno, como sabéis, hace ya casi 2 años, justo antes de la pandemia, comenzaron nuestros agricultores y ganaderos a salir a la calle con sus manifestaciones con una consigna que era muy básica y que unía además a todos los sectores agrarios y a todas las organizaciones agrarias. Como en todos los colectivos o todas las organizaciones de representación de los diferentes ámbitos, ya sean trabajadores o del sector primario, hay bastantes diferencias entre las diferentes organizaciones. Sin embargo, trabajaron unidas en una misma propuesta con una consigna básica que era la de precios justos. Cuando hablamos de precios justos en el sector primario, hay que tener en cuenta que hay diferencias bastante importantes con otros sectores. Por ejemplo, nadie imagina que el sector bancario vaya a cobrar por sus productos bancarios por debajo de lo que les cuesta mantener la sede y sus gastos, y mantener el personal y la luz, etcétera. Todo el mundo sabemos que la banca siempre ganan y que, pues bueno, problemas económicos precisamente no tienen. Todos entendemos que las grandes cadenas de producción o las tiendas de textil no venden normalmente por debajo de lo que les cuesta mantener su producción, o más bien por debajo de lo que les cuesta vender el producto, la ropa. Bueno, pues nadie se imagina que las tiendas que todo el mundo conocemos vayan a vender por debajo de lo que les cuesta mantener sus tiendas, ¿no? Es evidente que tienen cuentas de beneficios, que pues bueno, les permite mantener unos salarios de sus trabajadores, les permiten mantener sus tiendas, les permiten mantener la producción y les permiten también incluso repartirse beneficios entre los dueños, ¿no? Igual pasa con los supermercados. Nadie imagina que un supermercado vaya a tener pérdida. Es más, tenemos al presidente de Mercadona, que es una de las personas más ricas, no solamente del país, no solamente de España, sino a nivel internacional. Es una de las personas que tiene mayor patrimonio y, por tanto, una de las más ricas a nivel internacional. Igual pasa con los bares de hostelería, los servicios de hostelería. Un bar que no tiene beneficios puede aguantar un mes, puede aguantar 2 meses, puede aguantar 3 meses, pero cuando deja de tener beneficios, cierra. Nadie puede mantener, y esto es lógico, nadie puede mantener una empresa si no tiene al menos un mínimo que le permita por lo menos quedarse a cero, no perder, por lo menos quedarse a cero. Lo mismo pasa con los trabajadores.
A nadie se nos ocurre firmar un contrato de trabajo en el que, en vez de cobrar por nuestro trabajo, lo que vayamos a hacer es pagar por nuestro trabajo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Pues, sin embargo, en el sector primario no solamente esto sucedía de una forma normal, sino que tenía todo el sentido del mundo. ¿Cuál era todo el sentido del mundo? El que las empresas de distribución, es decir, quienes venden, pensemos en grandes supermercados, pensemos en grandes cadenas de alimentación como pues McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King, las grandes empresas de catering, o los intermediarios, los que hacen la compra y luego después lo venden, la compra al agricultor o al ganadero y luego después lo venden al supermercado, pues eran quienes se quedaban la mayoría de los beneficios de los productos alimentarios. Es más, pasaba otra cosa importante, que es que incluso se utilizaban ciertos productos alimentarios que tienen bastante repercusión en la población, que están bastante bien vistos por la población y que se habla, hay campañas publicitarias constantes sobre la calidad alimentaria que tienen esos productos. Veamos el aceite, por ejemplo, en el que no solamente se vendían por debajo de precio, por debajo de coste, sino que incluso se utilizaban como productos reclamos. ¿Cómo se utilizan como productos reclamos? Pues poniendo una superpromoción en un supermercado. Te vas al supermercado y tal y como entras por la puerta te encuentras, pues el típico ejemplo que pongo yo siempre, pero porque creo que es el más visual, te encuentras que te venden una caja de botellines y te regalan una botella de aceite. Cuando hacen eso, lo que están incidiendo es en una forma de ver, de que el consumidor vea la botella de aceite como algo sin valor. Es algo bueno, por tanto le gusta comprar la caja de botellines para poderse llevar el aceite, pero entiende que no tiene ningún valor, que lo que realmente tiene el valor es por lo que tú estás pagando, que es la caja de los botellines. Por tanto, la cerveza sí tiene valor, o los botellines sí tienen valor, pero el aceite, que es un producto de primera calidad y que usamos cada día, pues la imagen que se da de ese producto es que no tiene ningún valor, que como si no hubiese almazaras detrás, como si no hubiese agricultores detrás, olivareros detrás, como si nadie estuviese sacando la aceituna, en fin, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Como si la botella llegase del cielo. Bueno, pues esto da una imagen del producto que lo que hace es mantener una imagen de desvaloración de ese producto. En ese sentido, lo que nosotros intentamos con la negociación de esta ley de cadena alimentaria, de esta modificación de la ley, fue precisamente llegar a los precios justos. Y los precios justos, y aquí lo engancho con lo que decía al principio, para los agricultores y ganaderos que salieron en ese momento a la calle a reivindicar pues que no podían seguir con la situación que tenía, no era ni más ni menos que se vendiesen, que ellos cobrasen por su producto, es decir, que le pudiesen vender a quien se lo vendiesen su producto por al menos lo mismo que les cuesta producirlo. Es decir, que si a mí un kilo de tomate me cuesta producirlo 20 céntimos, que yo pueda vender ese kilo de tomate al menos por 20 céntimos. Porque si no, lo que entro es una situación de pérdida en la que ni puedo pagar a los trabajadores que tengo contratados, probablemente tenga que despedir a alguno de esos trabajadores, ni puedo pagar a mi familia que me está ayudando en mi explotación familiar, ni yo me puedo ganar un sueldo por mi explotación familiar en la que me estoy dejando la vida y por la que estoy hipotecado, porque no olvidemos que la mayoría de los agricultores y ganaderos de nuestro país tienen hipotecas importantes por la producción, por las tierras, por la maquinaria, ni tampoco pueden invertir en maquinaria que les hacen pues modernizarse, tener una rentabilidad más alta de sus productos, mejorar en su forma de trabajo, ¿no? Por tanto, lo que nosotros decíamos, lo que nosotros intentamos desde el primer momento es decir, hay que acabar con estas prácticas abusivas, porque al fin y al cabo son prácticas abusivas, cuando a ti te obligan a trabajar por un salario muy bajo o pagando por trabajar, lo que están haciendo es cohibirte,
están ejerciendo unas prácticas muy duras coercitivas sobre ti, porque tú sabes que si no firmas ese contrato no vas a trabajar. Pues esto es lo mismo. Los agricultores y ganaderos saben que si no firmaban esos contratos cuyos precios estaban muy por debajo de los que les costaba producir, sabían que la producción se le quedaba tirada, y que la producción se te quede tirada un mes o un año significa que la tienes que tirar, que no sirve, porque son perecederas. Por tanto, ni era justo para nuestro sector primario, para quienes lo trabajan, que esto les sucediese, ni tampoco es justo para la mayoría de la población, porque al fin y al cabo estamos hablando de productos que son productos alimenticios, productos que nos alimentan, que nos nutren, que hacen que, pues bueno, que podamos vivir. Nadie puede vivir sin comer, ¿no? ni sin beber. Empezamos ahí hace 2 años, a raíz de estas manifestaciones, hace 2 años ya. En febrero del año 2020 sale un decreto, el decreto 5/2020, de medidas urgentes para el sector agrario y ganadero, que dice y fue muy sonado porque decía la ley que iba a prohibir las prácticas abusivas como la venta a pérdida y la venta a resulta. La venta a resulta es que el agricultor o el ganadero vende su producto, pero sin saber el precio. El precio se lo dirán después, cuando haya pasado el tiempo, el que ha comprado el producto, más adelante, le dirá el precio que le paga por el producto que le ha vendido anteriormente. Esto es una práctica abusiva muy fuerte, o sea, muy grande. Tú vendes tu producto, te deshaces de él, pero no sabes cuánto te van a pagar por él. Esto es una auténtica barbaridad. Igual que vender el producto por un precio muy bajo. Pues decía la ley que ese decreto de hace 2 años que iba a acabar con la venta a pérdida, y esto es verdad que supuso muchas esperanzas para el sector ganadero y agricultor, para el sector primario, pero la realidad es que, aunque la ley lo decía, no ponía ningún mecanismo que hiciese que realmente se prohibiese la venta a pérdida. Lo dice, pero no se puede hacer. Nosotros no llegamos al Gobierno, ni hemos llegado al Congreso, ni al Gobierno, para hacer leyes que no sirvan para nada. No hemos llegado a las instituciones para hacer medidas o propuestas que lo que haga es destrozar las esperanzas de la gente. Nosotros hemos llegado para trabajar duro, para mejorar la vida de la gente. Por tanto, entendíamos que pues esa ley tenía que ser modificada. Intentamos modificarla y yo personalmente lo intenté, y nos pidieron que nos esperásemos a una segunda ley que vendría, que es la de... hay una directiva, imaginaos hasta qué punto llegan las prácticas abusivas en la cadena alimentaria, que incluso la Unión Europea saca una directiva para evitar este tipo de prácticas abusivas. Pues bien, como había que transponer esa directiva a la legislación española, había que volver a abrir la ley de cadena alimentaria, y ahí lo íbamos a negociar. Empezamos a negociarlo de nuevo. A todas las propuestas que nos dieron, que hicimos, nos dijeron que no. 1 vez, 2 veces, 3 veces, en sendas reuniones en el Ministerio de Agricultura, también en reuniones en el Congreso, una reunión en el Congreso que se hizo al inicio de las negociaciones, también en reuniones que mantuvo el PSOE con otros grupos parlamentarios. Todo el tiempo nos decían que no, hasta que conseguimos que empezasen a ceder. Y aquí viene, creo que lo más importante, y donde tenemos que aprender mejor de cómo ha sido este trabajo y cómo hemos conseguido algo que los grandes no querían. Ningún supermercado quería un gran supermercado quiere que esto suceda. ¿Por qué? Pues porque significa reducir el volumen de negocio que tienen, ¿no? Al final, si tú le pagas más al primero, pues evidente que tú vas a tener menos, ¿no? Que va a haber un mayor reparto. Bueno, ¿cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos hablando y trabajando de una forma muy sincera y constante con las organizaciones agrarias, tanto con COAG, con UPA y ASAJA, también con cooperativas agroalimentarias. También nos reunimos, empezamos a reunirnos porque vimos algunos puntos que parecían que podían llegar también a estar de acuerdo en la prohibición de la venta a pérdida de alguna asociación
representante de la distribución, de los supermercados. Esto nos llevó también a reunirnos con las propias marcas, con la organización de marcas y, bueno, pues parece que finalmente conseguimos un consenso bastante grande, incluso en organizaciones que pensábamos que jamás iban a estar de acuerdo, porque nadie quiere decir públicamente que le quiere pagar a un agricultor por debajo de lo que le cuesta producir, precisamente porque los agricultores se lo han ganado saliendo a la calle y haciendo de algo que era difícil hacer entender a la población, pues algo de muchísimo consenso en toda la población, que es que pues, los precios no se tirasen y no fuesen tan bajos para los agricultores. Y esto lo quiero decir muchas veces, el para los agricultores y para los ganaderos, porque ahora luego os enseñaré algunos ejemplos de cómo en realidad los precios son muy bajos para los agricultores y a los ganaderos, pero no tan bajos para el supermercado, ¿no? Bueno, pues con todo ese trabajo, yo os lo digo claramente, yo he hablado más con la gente de ECOA, JUPA y ASAJA, bastante más que con mi madre en el último año y pico. Esto era una llamada tras otra, sobre todo en los últimos momentos de la negociación, en los últimos meses, pues levantar el teléfono, y esto lo tuvimos muy claro, y la verdad es que hemos construido una relación de confianza bastante grande. Todos confiábamos bastante en lo que estábamos haciendo los demás, porque no había paso que diésemos sin el visto bueno de las organizaciones agrarias. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás negociando una ley, cualquier ley, pero sobre todo una ley tan importante para un sector y de la que va la vida de mucha gente, el comer de mucha gente, tú sabes que tienes que hacer esa ley con el sector, no aparte del sector. Por tanto, no había paso que nosotros diésemos que no se hablase con las organizaciones agrarias. También porque sabes que cuando estás negociando, en algunas cosas tienes que ceder. Y para poder atinar bien en qué se cede y en qué no se cede, lo ideal era hablar con las organizaciones agrarias y que fuesen ellas las que nos orientasen. Bueno, pues ese trabajo constante, que ahora parece que lo cuento así, que no ha sido intenso, pero ha sido muy, muy intenso, muy duro, pues bueno, de recibir muchas llamadas, de recibir muchos mails de cierta gente que te pide que pares de negociar, que cedas, y tú sabes que tú no puedes ceder porque tienes a mucha gente detrás. Pues bueno, finalmente no cedimos, se ha ido negociando, se fue sacando algunas propuestas, primero las más facilitas, las que no tenían tanta implicación, luego conseguimos alguna con bastante implicación y ya eso con eso nos querían decir que ya las otras no las podíamos, o sea, que ya teníamos que rechazar las otras. Seguimos negociando, negociamos hasta el último día, y esto es literal, hasta el último día. La ley de cadena alimentaria fue a la comisión hace aproximadamente 2 meses, en ponencia estuvimos hasta justo antes del verano. Ponencia es el paso previo que hay a la votación en comisión, luego después hay otra votación en el Pleno después de pasar por el Senado. Bueno, nosotros en ponencia llegamos al acuerdo con el PSOE de prohibir la venta a pérdida. Llegamos a ese acuerdo, hubo una propuesta que estaba literalmente copiada de nuestra enmienda, la presentamos allí en la ponencia, la presentó el PSOE en la ponencia. En la ponencia esa no se votó nada, nos fuimos directamente a comisión después del verano, y cuando llegamos a comisión después del verano, lo que nos encontramos es que me llamaron por teléfono para decirme que ya esa propuesta se retiraba, que la prohibición de la venta a pérdida que habíamos acordado justo antes del verano, que después del verano ya no estaba activa. Y esto son por llamadas, por presiones que pues, hay parte del Gobierno que tiene y que pues hay alguna parte que estamos fuertes y otra parte que le cuesta mantenerse. Pues bueno, finalmente seguimos negociando, ya os digo, ahí hicimos una reunión urgente de varias horas de reunión y finalmente, pues el último día, justo la noche antes de que se fuese a votar en comisión, conseguimos que se mantuviese esa propuesta con alguna modificación, pero que lo importante que era
la prohibición de la venta a pérdida estuviese recogida. Esto es importante porque en 2018 ya estaba prohibida la venta a pérdida. Lo único es que hubo una sentencia de un tribunal que se malentendió y se hizo una modificación, estaba prohibida en la Ley de Comercio Minorista, se malentendió y en la propia Ley de Comercio Minorista se modificó para que no estuviese prohibida la venta a pérdida, sino otro tipo de prácticas que además era muy difícil de poder demostrar. Prácticas de abuso de competencia, ¿no? En la competencia, pues con los fines de destruir a un competidor. Esto era realmente difícil de demostrar. Lo que hemos conseguido es que siempre que haya, y esto es lo importante, siempre que haya en un contrato una cláusula en la que tú firmes que el precio pactado está conforme a la ley, es decir, que el precio pactado, el precio que a ti te pagan por tu producción, es igual que tu precio tu coste de producción, pero la realidad sea que no es igual a tu coste de producción, sino que realmente esté por debajo, siempre la ley, siempre lo va a tachar como práctica desleal, siempre, y va a estar prohibida. Por tanto, te vas a poder ir a la AICA, a los tribunales o a la AICA, que es el primer paso, vas a poder denunciarlo y siempre se va a fallar a favor del agricultor o el ganadero. Que esto es lo más importante, que hasta ahora pues no estaba sucediendo, por lo que os decía de esta modificación de la Ley de Comercio Minorista. No sé si lo estoy explicando de una forma muy difícil y a lo mejor cueste trabajo. Para hacer la denuncia a ventas a pérdidas, la llevas al juzgado. En principio, con una denuncia a la AICA, que es la Agencia de Información y Control Alimentario, es suficiente. A la AICA o a las agencias de control de las comunidades autónomas. ¿Y el periodo de que se ejecute esa prohibición, qué tiempo sería? Esto ya no sé decírtelo, no sé cuáles son los plazos. No son tan largos los plazos de la... Esa venta ya está fuera, ese ya pierde. No, porque al final siempre se va a fallar a favor del agricultor y siempre las empresas que han comprado ese producto van a tener que terminar pagando... Terminar comprando, ¿no? Eso es, y terminar pagando el precio. Esto es interesante porque otra de las cosas que conseguimos meter en la ley es la nulidad de las cláusulas abusivas. Siempre van a ser nulas las cláusulas que sean consideradas abusivas. ¿Por qué hicimos esto? Pues lo hicimos con el único objetivo de cerrar mejor la prohibición de la venta a pérdida. Se va a entender siempre que si se vende por debajo de lo que cuesta producir, eso es una cláusula abusiva, siempre, porque está prohibido por la Ley de Cadena Alimentaria. Pues conseguimos meter otro artículo en el que se declaraban nulas todas las prácticas abusivas, con la intención de que siempre que se firmase un contrato con venta a pérdida, siempre se anulase esas cláusulas que han sido, pues que están en fraude de ley. Por tanto, el objetivo era muy básico. Con la ley del 2020, la primera ley que se trajo esta legislatura de 2020, se añadió una cláusula en los contratos que hasta ese momento no existía, en la que cuando tú firmas el contrato alimentario del sector primario, tú firmas una cláusula que dice el precio pactado en contrato cubre el coste efectivo de producción. Una vez que el agricultor firmaba eso, desde el año 2020 hasta ahora, una vez que el agricultor firmaba ese contrato con esa cláusula, básicamente lo que estaba declarando es que su precio de producción, su coste de producción, era igual o más bajo que ese precio. Y como no había ningún otro mecanismo que permitiese el ejercer el derecho a solicitar un precio justo, toda la tenía perdida, porque aparte la venta a pérdida no estaba prohibida, en fin, había otras cuestiones que hacía que el agricultor nunca pudiese reclamar un precio justo una vez que ha firmado esa cláusula. Ahora siempre se va a considerar que esa cláusula es abusiva. En cuanto el agricultor vaya con el informe de su gestor diciendo
a la Agencia de Información y Control, a través de las organizaciones agrarias, él mismo o a través de las cooperativas, cuando vaya con su informe de lo que le ha costado producir, del coste efectivo de producción, en ese justo momento, o incluso antes de firmar el contrato, o justo después de firmar el contrato, en ese justo momento se declara nula la cláusula y hay que volver a negociar el contrato. Vamos a ver, entonces, es que no sé si queda bien especificado en la ley o cómo se va a hacer ese control. Es decir, yo firmo un contrato con un precio y en el momento en que firmo ese contrato, antes de establecer el precio, presento mi informe de costes. ¿Es así? Más o menos. Cuando tengamos en cuenta... Es que si es así, hemos hecho un pan como unas ostras. No. Tengamos en cuenta que cuando una directiva sale para acabar con prácticas abusivas, es porque las prácticas abusivas que se dan son tan fuertes que incluso podemos decir que hay coacción a la hora en el sector primario. Lo podemos decir sin ningún tipo de miedo, porque además hay correos electrónicos que lo demuestran. Hay coacción. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que son prácticas abusivas muy fuertes. Normalmente un agricultor o un ganadero, si Mercadona o Carrefour o Aldi o Lidl viene a comprarle la producción, muy difícilmente, o una empresa de catering, muy difícilmente el agricultor o el ganadero le vaya a decir que no. Primero, porque sabes que no te van a volver a comprar. Y segundo, primero porque no te lo van a comprar. Segundo, porque es probable que por haber protestado nunca más te vuelvan a comprar. Y tercero, porque probablemente toda esa producción tú no seas capaz de encajarla en ningún otro sitio. Por tanto, terminas firmando el contrato siempre. Bueno, pues tú firmas el contrato. Una vez has firmado el contrato, lo denuncias por ser abusivo. Pero estamos en las mismas. No estamos en la misma, porque en cuanto lo denuncias, se va a considerar nulo ese contrato y, por tanto, tienen que negociar el nuevo. Pero volvemos a estar en los mismos supuestos que decías, que planteabas antes. Es decir, ya me estoy destacando, ya estoy poniendo esto en cuestión. Con una diferencia enorme, y es que antes, o sea, hasta el día de hoy, esas prácticas abusivas se están haciendo en todo el sector, a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo, excepto gente que hace compraventa en canales cortos de distribución, se están haciendo prácticamente a todo el mundo y, por tanto, ahora todo el mundo puede exigir su precio, todo el mundo lo puede exigir. Además, se ha trabajado mucho en la ley también que la denuncia sean anónimos y, por tanto, la protección de los denunciantes. Entonces, por tanto, si yo denuncio que tu contrato está por debajo de precio, nunca van a saber que yo he denunciado, y si yo denuncio mi contrato, no pasa nada, porque si yo lo puedo denunciar, lo puedes denunciar tú también, lo va a denunciar él también, lo va a denunciar él también, porque a todos los que nos estén comprando por debajo de lo que cuesta producir, que es la práctica normal, es la práctica abusiva, que es normal, todo el mundo lo puede denunciar y todo el mundo puede exigir su precio justo. Tengamos en cuenta que no estamos ante un caso en el que un agricultor haya salido a denunciar esta situación, sino que todos los agricultores de nuestro país y todos los ganaderos de nuestro país han salido a denunciarlo. Por tanto, estamos hablando de una necesidad imperante en la cadena alimentaria. Sí, pero yo veo ahí, si me permites, yo veo ahí que para que esta ley sea realmente efectiva se necesitan de dos apoyos, ¿no? Uno técnico y otro político. Voy a empezar por el político. Y yo creo, no lo sé, porque debería haberme leído la ley, pero no me lo he leído para venir aquí. Entonces no lo sé. Si estos apoyos o estas fuerzas están contempladas en la literalidad de la ley. El apoyo político serían las organizaciones agrarias. Es decir, si las organizaciones agrarias tienen un derecho de negociación aquí que realmente sea efectivo para el cumplimiento de esta normativa, esto podrá ser más eficaz. Y otro es el apoyo técnico. Yo sé que existe por parte del INE
estudios sobre precios de mercado, sobre costes de producción, etcétera, etcétera. Ahí va y ahora. Vale, bien. Es que si no, Vale. es papel mojado. Claro, por eso decía que lo normal es que los agricultores y los ganaderos siempre negocien a través de las organizaciones que les representan. Es lo lógico, es lo normal. Sí, pero para Y eso además, la ley tiene que contemplar... Ya está, eso está contemplado en leyes anteriores, no ha hecho falta contemplarlo en esta. Las organizaciones agrarias son organizaciones representativas del sector y, por tanto, pueden hacer estas labores, igual que pueden negociar. Son órganos representativos, igual que lo son los sindicatos. En ese sentido. Por tanto, normalmente se hace a través de ellas. Es más, las propias organizaciones son las que a motu propio muchas veces denuncian, sin que tenga que mediar el agricultor o el ganadero. Vamos, que son representativas en este sentido. Voy a seguir con lo que decía y ya luego después me voy a eso, que es interesante y es otro de los puntos. Hay otra cuestión que ayudaba, aparte de la nulidad de las cláusulas, una última cosa que a mucha gente le surgían dudas, ¿no? La nulidad de la cláusula significa que solo la cláusula es nula. Solo esa cláusula, las cláusulas que estén en defecto de ley, en fraude de ley, son nulas. El resto del contrato se mantiene. Es decir, si lo único que hay abusivo, lo único que se puede declarar por tanto nulo porque está en fraude de ley es el precio, el tiempo de entrega, las cantidades, si el contrato es anual o es semestral, todo eso se mantiene igual que estaba. Esas no son cláusulas nulas porque no son abusivas, no están en fraude de ley, por tanto se mantienen. Es decir, tú la producción sabes que la has vendido y que esa producción está vendida. Ahora la cuestión es que te paguen el precio que realmente deberías haber cobrado desde el principio, que es lo que se renegocia. Hay otra cuestión que es la definición del coste efectivo de producción. En la definición del coste efectivo de producción, porque claro, yo tengo que decir cuál es mi coste efectivo de producción, pero ¿qué es, no? Ya se hizo una definición bastante más amplia del coste efectivo de producción en la ley de febrero del año 2020. Pero habían algunas cosas que, bajo nuestro punto de vista, pues faltaban. Bajo nuestro punto de vista, siempre que diga bajo nuestro punto de vista, tened en cuenta que son las organizaciones agrarias las que nos lo propusieron en primer lugar, excepto algunas cosas como lo de la nulidad, que son cuestiones que nosotros hemos sumado con un equipo de abogados que son expertos en este tema, pero la mayoría de las propuestas son de las organizaciones agrarias. Esta, por ejemplo, en concreto era de Coajupa y Asaja, con mayor incidencia de UPA, que era la de una definición del coste efectivo de producción que tuviese en cuenta los fitosanitarios y que tuviese en cuenta también no solamente la mano de obra de los trabajadores que se contratan, sino que se tuviese en cuenta a las producciones que son de carácter familiar, que las que trabajan sobre todo el agricultor principal y sus familiares. Pues bueno, la definición hemos metido también como requisito mínimo, como concepto mínimo, el trabajo del propio agricultor y de sus familiares. De esta forma, pues se entiende que el precio del producto tiene que tener en cuenta lo que para mí es la parte fundamental del precio de los productos de alimentación, que es la mano de obra del que lo está trabajando, el que está trabajando el campo, el que está sacando la producción y en el caso de la protección de las pequeñas empresas, que era siempre a quienes más íbamos a defender, al eslabón más débil, y dentro del eslabón más débil, sobre todo a los más débiles, que son los pequeños y los familiares, pues que esa mano de obra también estuviese recogida dentro de lo que cuesta producir. Por tanto, se aumentó bastante lo que es la construcción de ese concepto. Esto era una reivindicación básica de las organizaciones de hace mucho tiempo y del sector, y bueno, pues lo hemos conseguido. Bueno, claro, y otra cuestión que es también fundamental, que son las amortizaciones de los seguros. En seguros agrarios se deja una producción, una cantidad económica importante. Pues esas amortizaciones de los seguros también forman parte del precio del producto. Vale, me voy ya a lo que venías preguntando.
que es los indicadores de costes y precios. Actualmente existe un observatorio de costes que depende del Ministerio de Agricultura, y existe también observatorios de costes y precios de comunidades autónomas. De hecho, aquí en Andalucía tenemos uno también. Nosotros presentamos una enmienda, una propuesta que entendía, con la que queríamos que los estudios que hace el Observatorio de Precios se estableciesen como indicadores de costes medios. Es decir, si el observatorio entiende, por ejemplo, uno de los últimos estudios que ha tenido más repercusión ha sido el de hace un par de meses, un mes o así, o un par de meses, el coste de la leche. Pues bueno, el Observatorio de Precios lo que ha dicho es que el coste medio de producir un litro de leche está en 60 céntimos. Pues que esos 60 céntimos se usasen de media en los indicadores, de forma que tú le das más fuerza al productor a la hora de negociar el precio del contrato, porque ya hay un indicador que te está diciendo es que el precio medio es este. Tú puedes tener un coste más bajo, evidentemente, depende de tu producción, pero hay un indicador que te está diciendo, oye, más o menos por aquí tienen que ir rondando los contratos, de forma que cuando los inspectores hacen sus inspecciones, pues les fuese más fácil ver cuál es la diferencia, ¿no? O los que tienen diferencias muy grandes. Esto no lo conseguimos, pero sí se consiguió meter otra, porque aparte nosotros lo que decíamos era que en esta enmienda pedíamos que los indicadores se fuesen adaptando, se fuesen rehaciendo cada 3 meses o cada 6 meses. Esto no lo conseguimos, pero sí se metió otra enmienda de otro grupo que va en la misma línea. También establece la posibilidad de que sean indicadores como referencia en los contratos y, bueno, pues no es tan específico como el nuestro, no tiene esta periodicidad de rehacer los estudios del observatorio y de los observatorios autonómicos, pero está ahí, está en la ley. Siempre que salga un estudio de costes y de precios en uno de los observatorios, se puede utilizar como indicador. Es posible, la ley lo permite. Más cosas que son importantes. Respecto al canal Horeca. El canal Horeca es el de hoteles, cafeterías y restaurantes. Conseguimos también meter al canal Horeca dentro de la ley. Hasta ahora el canal Horeca siempre había estado fuera de la ley de cadena alimentaria y entendíamos que no era lógico, porque, como decía al principio, no solamente son los grandes supermercados los que hacen prácticas abusivas, sino también las hacen las grandes cadenas del canal Horeca, de alimentación, de hoteles, restaurantes, etcétera. Aquí, pues bueno, conseguimos incluir a todo el sector, pero con la excepción de las pequeñas empresas que tienen volumen de negocio bastante más corto, con la idea de que en esta inclusión de la ley de cadena alimentaria no esté el bar de la esquina de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque normalmente el bar de la esquina no tiene la capacidad de hacer que una explotación agraria venda por debajo de lo que le cuesta producir. Esto normalmente lo ejercen las grandes cadenas. Normalmente no, esto solo lo pueden ejercer las grandes cadenas, que son las que tienen esa posición de fuerza en el sector, de predominio en el sector, y son las que se pueden permitir este tipo de prácticas abusivas. Por tanto, pues bueno, esto también supone más papeleo, más gestión para las empresas, y entendíamos que las pequeñas empresas pues tienen que estar excluidas, pero las grandes sí que van a estar incluidas. Y, por último, porque me estoy enrollando muchísimo, otra propuesta que es la de la creación de un registro de contratos. Esto también fue bastante duro de conseguir, y por la dureza de lo que nos costó conseguirlo entendemos que es especialmente importante en la cadena. Primero, porque da más transparencia. Una vez que tú tienes un registro de contratos, la transparencia es total. No hay contratos que no puedas conseguir. Es mucho más difícil amañar los contratos, falsificarlos. Cualquier inspector puede acceder a los contratos directamente a través del registro, y nos costó mucho trabajo conseguirlo porque nos decían que eso era imposible porque la cantidad de contratos alimentarios que se hacen es muy grande. Y es cierto, la cantidad de contratos alimentarios que se hacen es
enorme, pero también es enorme la cantidad de contratos de trabajo que se hacen, que hay contratos que son diarios, contratos que son por horas, contratos que son semanales, en fin, hay una cantidad de contratos bastante importante. De hecho, en comparación con los contratos que se hacen en alimentarios, bueno, no son especialmente importantes respecto al otro ninguno de los dos, sino que están más o menos a la par en importancia. Nos decían que había una gran cantidad de contratos y además que esto iba a suponer un coste muy alto para el observatorio de precios, que es donde está el registro de contratos. Nosotros entendíamos pensábamos que el precio no iba a ser tan caro. Lo que hicimos para asegurarnos del precio y poder negociarlo mejor, de lo que cuesta sacar adelante y mantener un registro de contrato y poderlo negociar mejor, era hablar directamente con el Ministerio de Trabajo y que ellos nos contasen cuánto les costaba mantener el registro de contratos laborales, el registro de contratos de trabajo, pues mantenerlo activo. La respuesta que nos dieron fue que aproximadamente 5 funcionarios es el coste de ese registro. 5 funcionarios que se encargan de gestionar el registro de contratos. Pues bueno, este fue el argumento fundamental para conseguir que el registro de contratos saliese. De hecho, recuerdo que esta pregunta la hice en medio de una negociación al Ministerio de Trabajo y en medio de esa negociación me contestaron y en medio de esa negociación yo lo planteé. Al día siguiente el registro de contratos estaba en el acuerdo que nos enviaba el PSOE. Como os decía, esto es importante porque el acceso a los contratos es momentáneo. En cuanto un inspector, porque las inspecciones no solamente se hacen cuando hay una denuncia, sino que también hay inspecciones propias de las agencias de control e información. Cuando hay una inspección o cuando hay una denuncia, el inspector puede ir directamente al registro, buscar ese contrato y ver cómo es. Por tanto, esto limita mucho la capacidad de, pues eso, como os decía, de poder falsificar los contratos, de falsificar las cláusulas, de perder el contrato o incluso pues, que un inspector esté detrás de una empresa durante un montón de meses hasta conseguir el contrato y retrasar, por tanto, todo el procedimiento. Además, aquí también nos quisimos asegurar de que no fuesen los pequeños, que no fuesen los agricultores y ganaderos los que tuviesen una traba administrativa más, sino que quienes tienen la obligación de subir el contrato siempre es el comprador. En toda la cadena alimentaria siempre va a ser el comprador, el que le compra al agricultor o al ganadero, el que le compra a ese intermediario, el que le compra a la empresa de transporte o el que le compra directamente al agricultor. Siempre va a ser el comprador el que va a tener la obligación de subir el contrato. Y el vendedor tiene la potestad de poderlo subir. Si tú ves que tu contrato tarda mucho tiempo en subirse o sabes que hay una empresa que tiene muchas denuncias por no subir los contratos en su momento, tú tienes la potestad de poderlo subir. Pero la obligación nunca es tuya, la obligación siempre va a ser del que compre, es decir, del que va a tener más poder que tú. Siempre, cuando vas subiendo eslabones en la cadena alimentaria, el de arriba siempre tiene más poder que el de abajo. Pues el que tiene más poder es el que va a tener la obligación. Y bueno, básicamente estos son los puntos más importantes de la Ley de Cadena Alimentaria. Hay bastantes más puntos, pero si no nos podemos tirar aquí hasta mañana. Creía que era importante que todo el mundo tuviese esta información directa, aunque hay un argumentario por ahí que ha ido circulando, no sé si os ha llegado aquí en Huelva, bueno, os lo mando porque ha circulado por ahí, pensaba que os había llegado a todos. Aunque hay un argumentario por ahí circulando que se detiene en estos puntos, pero a la hora de explicarlo, que sepáis cómo ha sido la negociación, que sepáis pues cuáles han sido los puntos clave, los más importantes, que podáis entender bien la implicación que tiene esa prohibición de la venta a pérdida y los mecanismos que hay alrededor para que se cumpla. Y bueno, y que entendáis también que la implicación que hemos tenido en la Ley de Cadena Alimentaria ha sido muy fuerte. Creo que es una de las leyes en las que más recursos ha invertido el grupo parlamentario. Puedo decir la que más, pero por si acaso, porque no las conozco todas, voy a decir una de las que más. ¿El grupo parlamentario cuál?
de Unidas Podemos en el Congreso. Es que no lo habéis dicho, entonces lleváis una hora hablando y nadie ha dicho que es de Unidas Podemos. No lo hemos presentado, ¿no? No, es que estoy viendo, digo, bueno, aquí es como si estuviéramos hablando con... No, bueno, como ha presentado él y lo ha dicho, yo lo había Digo que entendido. era diputada, pero no dijo de qué partido. Ah, vale, pues disculpa. De Pues Unidas Podemos, ¿no? eso es. Eso es El lo grupo, que yo he escuchado. Que no- Levantan manos. el grupo de Unidas Podemos es el que más ha Entiendo que eso es parecido a lo que ocurre con la complementa de vivienda, ¿no? Mm. Que está con registro y no puede poner un contrato que es una vivienda que puede valer 1.000 euros la comprada por 20.000. No se puede hacer Eso es. porque no te lo permite. Eso es. Estamos hablando de otra ley. Son leyes diferentes, pero bueno, El lo que... registro, el que no lo permite es el registro, que después, un año o dos después te viene, tiene usted que pagar 5.000 pesetas más, 5.000 euros más. El objetivo de esta básicamente es que el objetivo que teníamos era que cuando tú vayas al supermercado a comprar puedas ir tranquilamente sabiendo que el precio que tú estás pagando por ese producto le está dando de comer realmente a quienes lo han producido, que creo que es lo más importante a la hora de que tú compres un producto, no saber solamente que es un buen producto, que es un producto de calidad, que te va a alimentar bien, sino que además ha sido trabajado por gente con mucho sacrificio, con un esfuerzo muy duro, con seguramente unas deudas importantes derivadas de pues, hipotecas que se tienen que prácticamente todas las explotaciones tienen, con muchos años y meses de dedicación para un solo producto, con consecuencias climáticas que pueden hacer que toda tu producción se vaya al garete. Y que detrás de ahí, detrás de ese producto que tú estás comprando, de ese tomate que tú vas a comprar, sepas que detrás hay personas trabajando, hay personas invirtiendo y personas efectivamente que viven de ello y que para poder vivir de ello el precio tiene que ser adecuado. Que lo que no es normal es que se pague por debajo del precio del coste de producción a un agricultor o a un ganadero y que tú estés pagando por ese producto un 500% más, un 300% más, como pasa con muchos productos. Luego os diré algunos ejemplos, si queréis, antes de terminar, porque, pues bueno, al final todos esos beneficios se los están quedando en manos unos cuantos, los mismos de siempre, y los que están perdiendo siempre son los mismos de siempre. Por tanto, a partir de ahora vamos a poder ir al supermercado con la tranquilidad de que le estamos pagando buenos salarios o al menos salarios justos y precios justos a nuestros agricultores, y también nuestros agricultores por primera vez van a tener la tranquilidad de saber, bueno, sabemos que es un sector duro, pero van a tener por primera vez la tranquilidad de saber que es la primera vez que la ley de cadena alimentaria, que una ley se pone del lado del agricultor. Siempre del lado del agricultor, porque es siempre el lado de la justicia, que son los precios justos. Dices que Sí, vale. A mí me parece todo muy lento lo que se espera ahora. Es lo que se esperaba en su momento, históricamente con aquel observatorio de los precios del campo y de la ganadería, ¿no? Y llegar a esto me parece sumamente importante, pero ¿de qué manera el mercado global puede incidir, esa es mi pregunta, puede incidir para que los precios incluso trabajen, ¿no? Pongamos por ejemplo el tomate marroquino, la entrada del tomate marroquino, o incluso las producciones del Mediterráneo en cuanto al aceite de oliva de Túnez, de Egipto, de Turquía y demás. Esa es una cuestión sumamente importante. ¿De qué manera eso hay que pararlo para que las grandes corporaciones alimentarias, pongamos ejemplo también con la leche, Nestlé, ¿no? Por ejemplo, o grandes cadenas de fast food, ¿no? O los fondos buitres que están comprando terreno para hacer macrogranjas y demás, puedan influir en la bajada de los precios. Que eso es, porque hasta ahora está muy bien que la ley de cadena alimentaria haya apostado por el pequeño y el mediano agricultor, y aquí hay un gran problema de la gente de Azahara, ¿no?
Pero el tema importante es cómo esa ley, como una institución ya no debe permitir, en teoría, ¿no? El que se hagan esas importaciones, que las grandes cadenas lo utilizan. Hace poco se traía de aquí, la naranja sudafricana, ¿no? Y la vendían en Valencia, las grandes cadenas alimentarias, entre ellas Mercadona. Eso se Entonces, termina de alguna manera, la ley de cadena alimentaria, ¿cómo incide en eso? En el tema de los productos que hoy están entrando aquí en toda Europa, ¿no? El tomate marroquí, el cine marroquí no es marroquí, ¿no? Mucho de ese tomate viene del Sáhara, ¿no? De las grandes, que las tienen grandes corporaciones, ¿no? Entre ellas el Mohamed y sus ministros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo parar eso? ¿En qué manera va a incidir la ley de cadena alimentaria en ese tipo de comportamiento que el mercado, el gran mercado, cuando me refiero al gran mercado, me refiero a las corporaciones alimentarias, del tipo de Nestlé, cualquier otra, o de Porcino, o del grupo Core, o cualquier otra, puedan incidir en darle por su al pequeño agricultor, que es el que en este país produce los mejores alimentos. Entendido. Es que yo pienso, mucho producto marroquí llega a Almería, lo cambian a las cajas de españolas, como si fueran más españoles, Con la fresa, ¿no? y con la fe, con todo, ahí está. Pero eso se elimina a la francesa. Cogemos palabras. Y al buen entendedor, poca palabra más. ¿Es o no es? A la francesa nada más. Como tenga que contestar todas las preguntas, pues yo me quedo. También la misma pregunta, lo que pasa es que, partiendo de que esta ley es una transposición de una directiva europea. Si ya la directiva europea contempla de alguna forma, y esta ley también, todo lo que el compañero ya había planteado. Estoy totalmente con él, porque las producciones en Marruecos hay agricultores, en el África subsahariana, en todo hay agricultores como aquí, todos tienen su derecho a producir y a vender. Si nos vienen marroquíes por Ceuta y Melilla, tenemos que contentar a la raíz porque no queremos esa inmigración ilegal correcta. Pero no voy al tema. No voy al tema que me parece que no podemos impedir que otras producciones entren en estos mercados. Si queremos que las nuestras entren al campo no se puede, entonces sería un mal. Sí, se pero puede. voy a otro. No, pero yo entendí lo que dices tú. Pero que no. También aquí puede entrar un tomate marroquí, pero en las condiciones mías. Bueno, es que la mía, Europa es muy grande y tiene muchos intereses. Entonces, si supiéramos el campo, supieran las ayudas, el mercado común europeo, la cantidad de ayuda que le da al campo español, pues creo que es que no somos conscientes de esto. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema, que creo que sería ni el sitio ni el momento ni. El hecho es el tema del coste. El precio del coste umbral a partir del cual generamos beneficios. Suponiendo que se sea capaz de determinar un mismo precio para un producto a nivel nacional, lo considero casi imposible. ¿Por qué? La tecnología, ¿quién la logra? ¿Qué dimensión de exportación hacemos? Producimos en dimensiones de una hectárea de 5, de 20. Pero la tecnología y la genética, los productos genéticamente modificados se implantarán, Europa le dirá a América entrar, entonces la ecología
Y esto puede ser un mare magnum, es decir, que no es cuestión de unos precios de coste, porque además yo puedo tener unos costes de producción muy distintos a otros. ¿Qué decir? Por ejemplo, la uva tiene que tener un producto, un precio de coste a qué nivel. Porque no es lo mismo la uva de Rioja o de Ribera del Duero que la uva de Jerez o la uva de Huelva. Y en las producciones, en el mercado, en el comercio, lo que seamos capaces de vender o no. Y después otra cosa. Pero todavía no he llegado a la pregunta que bueno, si el agricultor no es capaz de concentrar su oferta, siempre estará en manos de que es capaz de concentrar el mercado. Al Estado le interesa el mercado, la inflación baja. ¿Qué hay más, agricultores o pensionistas? Las pensiones en función de la inflación. ¿Cómo controlo la inflación? A través de los grandes supermercados. Entonces me interesa primar a los pensionistas y cuidar si el agricultor sale un poquito más fastidiado, pues que salga. Yo no estoy hablando por hablar, por algunas cosas, pero después pongamos que todo eso se solucione. Pongamos que se consigue por zonas, por áreas, el tipo de productos, sabemos que el mercado, la tecnología, todo el mundo va a disponer al mismo ritmo, cosa que es imposible. Y para las vacunas, para las pruebas no remitimos. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si conseguimos ese precio, o se consigue el precio, resulta cómo queda la economía social. Porque yo recuerdo los contratos de suministro. Por ejemplo, socios de cooperativas a sus cooperativas. Si se establecía un precio de compra para acceder a una línea de ayuda, podía tener una línea de ayuda de un 10 o un 15% en su nivel de facturación, pero tenía un coste fiscal de un 20 o un 25%. ¿En qué sentido? Porque si yo establezco que el precio de un producto es 10, si la cooperativa o la institución, la de segundo grado, la industria agroalimentaria asociada, es capaz de vender a unos 10 en 15, va a llegar a 100 y va a decir, de ese 50% quiero yo un 35% de impuestos de sociedad. La ley de cadena alimentaria no entra en los impuestos, eso es otra cosa. No, pero cuidado. Lo que hace es ordenar bueno, que conste, perdón, que conste que todo lo que estoy haciendo, yo ya estoy jubilado, hace tiempo que trabajo en el sector agroalimentario, pero hace ya mucho tiempo igual todo esto, pero estoy poniendo las dudas que había entonces, no sé, había un problema fiscal a la hora de establecer ese precio mínimo, independientemente de que era casi imposible establecer un precio para productos. Por todas las distintas cuestiones. El hecho es el sistema fiscal, porque claro, y después cómo si es un autónomo, ¿vale? Los autónomos cotizamos mucho y tal, pero ¿cuántos cotizan por el precio de coste? Bueno, será autónomo o no. El autónomo cotiza dependiendo de... No me quiero meter en camisa once. Las cotizaciones de los autónomos están en la ley de... Nos estamos yendo de un sitio a otro. No, el precio, a todo lo que quiero llegar es que el precio de costo, establecer un precio de costo en la agricultura, es muy difícil. Otra cosa es que, por supuesto, todos los abusos en el mercado... Ha dicho que hay un organismo que establece los costes, sí, que lo estudia y lo establece. Sí, pero como comprendemos la agricultura... Bueno, yo creo que la que debe de contestar es que pregunte y no sé. He puesto mis dudas, yo no quiero llevar razón. Sí, no, está bien. Yo creo que había el problema, y perdón, y por el tema del... Lo único es que era un problema. Europa prohibió, yo no sé ahora, la industria, los productos modificados genéticamente pueden entrar. Antes no se prohibió el uso en la agricultura. Pero no sé si eso sigue o no sigue. Por eso es que hay muy complicado. Bueno, ya está, ya no quería... Perdón, y por cierto, el último. Alabo vuestro esfuerzo y solamente te pido que hables un poco más con tu madre. Hablo mucho con mi madre. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo quiero poner una cosa. Mira, esta ley es muy beneficiosa. Es muy beneficiosa porque pone en manos de los agricultores una fuerza que antes no tenían. También es muy difícil, porque el problema es calcular bien coste de cada explotación. Dentro de una misma cooperativa hay X explotaciones y hay problemas de infraestructura por tipo de suelo, por mano de obra,
por localización geográfica, por tipo de fruta, todos tienen unos costes diferentes. Bueno, esos son problemas que tienen que solucionar en este caso las cooperativas y que hay unos mecanismos de control que tienen que velar porque esos costes sean los correctos y los buenos, para que todo el mundo no salga adelante, no se quede uno que gane mucho y otro que no gane nada. Ese es el quid de la cuestión de todo esto. Por lo demás, la ley es estupenda. En cuanto a tu pregunta, ¿qué puede traer esta ley? ¿Qué nos puede traer? Esencialmente, si las grandes distribuidoras ahora han reducido un pelín su margen de beneficio porque tienen que pagarle a los agricultores o a los ganaderos un precio justo, es muy posible que intenten buscar fuera del país esos productos porque son mucho más baratos, dado que allí ni hay controles, la mano de obra es la que es y se hace como se hace. ¿Vale? Pero entonces lo que tenemos que tener, yo pienso que el país y se tendrá en cuenta son los controles adecuados para que esa importación, tanto de fruta, verdura, carne, lo que sea, esté controlada y que cuando pase al mercado español tenga la suficiente garantía y el precio adecuado. Porque si no, vamos a arruinar a los agricultores de aquí. Entonces, eso habrá una serie de controles que lo impidan. Habrá un porcentaje de toneladas de X, de mercancía que sea, que sí pasará por los precios, pero no se va a inundar el mercado de fruta más barata, marroquí o fruta de donde sea. Para eso están los controles. Si no, no hacemos nada. Yo creo que Ramos, cuando pensamos que tenemos que seguir manteniendo la situación en la que o lo pensamos o decimos que es mejor que se mantenga la situación tal como está, de precios bajos a los agricultores, porque vuelvo a repetir lo que he dicho antes, los precios no son bajos en el supermercado, donde son bajos los precios es el precio que se le paga al agricultor o al ganadero, para que haya competencia con las producciones que vienen de otro país. Creo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que España, en el sector de la agricultura, es principalmente exportador en gran parte de las producciones que tenemos. En una gran parte, el aceite de oliva, de hecho, sobre todo, es uno de los productos en los que más exportamos. Somos en gran medida exportador en gran parte de los productos agroalimentarios. Por tanto, esto, a la hora de hablar de estos peligros de los terceros países, tenemos que tener en cuenta eso también, que nosotros mismos somos exportadores, es decir, que quizás lo que más daño nos puede hacer es que nos limiten la exportación. Como ya hemos visto, los aranceles de los Estados Unidos hicieron bastante daño al sector olivarero. Aún así, yo sí creo que los terceros países se tendrían que adaptar a la ley española. Esto lo propusimos, lo llevábamos en nuestras enmiendas y no lo conseguimos tampoco. No conseguimos una mayoría parlamentaria, ni acordarlo con el socio de gobierno, ni una mayoría parlamentaria que nos aprobase esta enmienda. Lo que sí conseguimos fue que todos los países miembros de la Unión Europea se tuviesen que adaptar a la ley española, en el sentido de que si, Italia quiere traer aceite de oliva a España, la ley por la que se van a regir siempre va a ser la española. Por tanto, se va a tener que adaptar a la ley española en cuanto a costes y precios. O si quiere comprar aceite de aquí, igualmente se van a tener que adaptar a la ley española en cuanto a costes y precios y otras cuantas cosas más. Tiempos de pagos, etcétera, que también vienen en la ley. Esto no lo hemos conseguido con los terceros países, con los países de fuera de la Unión Europea. Creo que es una de las principales batallas que vamos a tener en el corto medio plazo, el conseguir acabar con el dumping que se da con otros países y esto no solamente va a tener que ver con la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria lo que hace es regular las fuerzas de todos los eslabones de la cadena, de todos los operadores de la cadena alimentaria. Esto va a tener que ver también con las leyes de trazabilidad, las leyes de etiquetado, las inspecciones en ese sentido, inspecciones en aduana, es decir, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria.
esto, bueno, está bastante trabajado ya, pero hay que trabajarlo bastante más. Y en los estándares de calidad, en los estándares también no solamente de calidad del producto, sino de calidad social, es decir, en qué estado están contratados o están trabajando los trabajadores allí, ¿no? En fin, son cosas que en cierta medida ya están trabajadas tanto por España como por la Unión Europea, porque tengamos en cuenta que estas cuestiones son cuestiones europeas casi todas. Y por otro lado, también vamos a tener que hablar de los tratados de comercio entre los diferentes países. Ya sabéis que nosotros pues, no nos gustan gran parte de los tratados de comercio que están firmados por años anteriores. Que nosotros no estábamos ni siquiera en el gobierno y en gran parte de ellos ni siquiera estábamos en el Parlamento, no estábamos en el Congreso, Unidas Podemos, pero sí nos hemos posicionado en varias ocasiones en contra de ciertos de esos tratados porque pues, bueno, iban en detrimento de nuestro sector primario. Por tanto, bueno, son cosas que sobrepasan a la ley de cadena alimentaria. En lo que atañe a la ley de cadena alimentaria sí hemos conseguido que al menos los países miembros de la Unión Europea en España jueguen en las mismas condiciones que juegan los españoles, siempre que haya uno de los dos operadores que sea español. Respecto a... Vale, un segundo, voy allí. Respecto al tema de cómo se hace el precio, sí hay que tener en cuenta que los intensivos, superintensivos, las explotaciones intensivas y superintensivas siempre tienen un coste más bajo que las explotaciones familiares, las de montaña, las pequeñas explotaciones, pero también hay que tener en cuenta la calidad de estos productos. Otra de las cuestiones en las que hay que trabajar, que no atañe a la ley de cadena alimentaria, sino que atañe a otro tipo de legislación, es la limitación, creo, bajo mi punto de vista, la limitación de los intensivos y los superintensivos, o no limitación en cuanto a su trabajo, sino en cuanto a la expansión en el territorio. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, las explotaciones del olivar en gran medida se están convirtiendo al intensivo y al superintensivo. Sin embargo, tenemos a Jaén, por ejemplo, que gran parte del olivar es olivar tradicional y de montaña, que es imposible que lo hagan de forma intensiva y superintensiva. Pues bueno, hay que ir viendo fórmulas de regularlo, no para eliminarlo, porque no hay que eliminarlo, sino para ver cómo conviven los diferentes tipos de explotaciones. De todas formas, eso existe a día de hoy. O sea, a día de hoy ya esas diferencias de precio existen. Que no pensemos que ya existen y las pequeñas explotaciones siguen para adelante. Respecto a la genética y eso, pues bueno, eso es cuestiones de otras leyes, y sobre el tema de las concentraciones de empresas también son de otras leyes, pero creo que también volvemos a caer en un error enorme si pensamos, porque esto este argumento a mí me lo han dado gente de responsabilidades importantes dentro de la agricultura y la ganadería. No, es que el problema de los precios es que las explotaciones, las pequeñas y medianas explotaciones, tienen que tener en cuenta que se tienen que aglutinar, tienen que juntarse para conseguir mejores precios, para negociar mejores precios. No, error. Sí, vale, está bien que se aglutinen y consigan mejores precios, y para eso están las cooperativas, para eso hay diferentes mecanismos para hacerlo, ¿no? Pero la cuestión no es dejar a la mano, al albur, y dejar desamparar a las diferentes explotaciones y que ya ellas, como vayan pudiendo, se vayan cohesionando. La cuestión es que tú tengas garantizado que no hay, que eliminas del comercio español y eliminas de la legislación española la posibilidad de que haya prácticas abusivas que son coercitivas respecto a agricultores y ganaderos, que se estaban dando de una forma normalizada, es decir, la explotación a los agricultores y ganaderos se estaba dando de una forma normalizada en nuestro país, hasta que los ganaderos y los agricultores han salido a la calle y han dicho que basta ya, ¿no? que ya está bien. Bueno, creo que esa es la parte importante, que nosotros pongamos la base. Luego después, las otras cosas que hay que seguir regulando, las vamos a ir regulando y vamos a... pues hay que seguir trabajando en diferentes leyes que pues bueno, pues vayamos poniendo todo en orden. Pero no puedes dejar de
No puedes dejar de sacar una ley importante y de trabajar una ley importante y de trabajar una cuestión importante como es la regulación de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, porque haya otras que todavía estén sin hacer. Vayamos paso a paso. La base que esté, es decir, que ya nadie puede hacer prácticas abusivas mantenidas por la ley, que ya nadie lo vaya a poder hacer, es decir, que nadie vaya a obligar a nuestros agricultores a vender por debajo de lo que les cuesta producir, que nadie vaya a poder hacer promociones abusivas dando prácticamente de forma gratuita el aceite de oliva a cambio de cualquier otra cosa, o las fresas a cambio de cualquier otra cosa. Que eso ya no se vaya a poder hacer es algo importante, y creo que es importante también porque cuando estamos hablando de bueno, y los precios, y si suben los precios, y si no, y los beneficios se van a reducir a otra, bueno, tengamos en cuenta, o sea, yo miro el índice de precios de origen y destino de los alimentos, que es un estudio que hace COAS todos los meses, y yo me voy, por ejemplo, a la patata, y veo que la patata, nuestros agricultores la venden a 17 céntimos el kilo de patata, y que sin embargo en el supermercado yo de media me la encuentro a 1,16 €, que esto es un 582% más de lo que se le ha pagado al agricultor. ¿Dónde está ese 582% de precio más? Pues está en los intermediarios y en los grandes supermercados. Siempre ganan los de siempre, y siempre estaban perdiendo los de siempre, que era el eslabón más débil, que era nuestra base, nuestros agricultores y ganaderos. Por tanto, pues bueno, el acabar con esas prácticas, el acabar con esas prácticas abusivas, luego después de beneficio, que cada uno tenga lo que quiera, pero la base mínima, que es precios justos, que eso esté garantizado. Una última pregunta. Hace poco hubo movilizaciones de los agricultores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no estaban enterados de esta ley? ¿Esas movilizaciones eran a favor de esta ley, contra esta ley, o no tenía nada que ver? Bueno, es que la ley todavía no se había aprobado. De hecho, ahora mismo se ha aprobado, todavía se está modificando de forma técnica el texto, todavía no se ha publicado en el BOE, creo. Lo he estado mirando, lo he estado buscando en el BOE y todavía no lo he visto publicar. Se aprobó la semana anterior al puente, en pleno, en el Congreso. Es normal que haya habido manifestaciones hasta entonces exigiendo precios justos, porque todavía no se estaba aplicando, no estaba aprobada la ley, por tanto no se podía aplicar, y es normal que ahora la vaya a seguir habiendo. Es más, yo creo que ahora tiene que seguir habiendo esas manifestaciones. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos en un momento muy delicado. La ley está aprobada, pero ahora hay que aplicarla para que realmente funcione, ¿no? No podemos permitirnos tener una ley que no se aplique correctamente y que por tanto sigamos en la misma situación. Entonces, yo sinceramente creo que ahora mismo, y lo habla una diputada que forma parte de un grupo parlamentario como Unidas Podemos, que está dentro del gobierno, creo que las manifestaciones se tienen que seguir dando y hay que seguir exigiendo los precios justos. ¿Para qué? Pues para que cuando se vaya a negociar el precio del contrato no sea tan fácil que la distribución te lo ponga difícil y que te tenga que obligar a denunciar, sino que sepa claramente que la ley está ahí respaldada, o sea, que la ley está ahí respaldando a los agricultores y que los agricultores no se van a dejar engañar, ni no que no se vayan a dejar engañar, sino que no van a firmar algo que no es coherente. Y que esto lo sepan de primera mano los agricultores. Y además creo que es importante que en lo que es la ley de cadena alimentaria, que se exija, y para eso hay que estar en la calle peleándolo, que se exija que haya más inspecciones. Ahora los presupuestos generales del Estado ha aumentado el presupuesto en la Agencia de Información y Control, que es donde están los inspectores del sector primario. Pero no es suficiente, hay que seguir aumentando el número de inspectores, hay que seguir aumentando, por tanto, la Agencia de Información y Control, pero es que las comunidades autónomas también tienen que aumentar sus inspectores y también tienen que aumentar sus agencias para que pues haya un cuerpo importante de inspectores que estén velando porque la ley se cumple. Y esto hay que exigirlo, o sea, porque ¿qué haces tú con 3 inspectores? Necesitamos un buen cuerpo de inspectores, ¿no? Esto hay que exigirlo, y esto los agricultores y los ganaderos, evidentemente nosotros haremos nuestro papel en los presupuestos,
pero los agricultores y los ganaderos lo tienen que exigir también. Y también es importante esto porque creo esta ley no es una ley del Gobierno, ni es una ley de Podemos, ni es una ley de Unidas Podemos, ni del PSOE, ni de nadie. Esta es una ley ni siquiera del Congreso. Esta es una ley del sector primario, es una ley de los agricultores y ganaderos, una ley de quienes han salido a la calle a defender precios justos, de las organizaciones agrarias que han estado presentando propuestas, de todas y cada una de las personas que han salido a la calle a exigir precios justos, han sido los que han conseguido que esta ley saliese. Si no, esta ley no hubiese salido nunca. La prohibición de la venta a pérdida no hubiese salido nunca. El registro de contratos no lo hubiésemos tenido nunca. La posibilidad de que los estudios de costes se puedan convertir en indicadores y en referencias para los precios, no lo hubiésemos conseguido nunca. Esto se ha conseguido porque ha habido un montón de camiones, de tractores y de gente en la calle exigiéndolo. Si no, esto no lo hubiésemos conseguido nunca. Por tanto, esta es una ley de los agricultores y los ganaderos y de las agricultoras y las ganaderas, y hay que conseguir que esta ley se cumpla, porque las esperanzas no solamente las esperanzas, sino la supervivencia de la agricultura y la ganadería, y la supervivencia de quienes trabajan en la agricultura y la ganadería, quienes ponen su dinero, quienes ponen su trabajo, quienes ponen su familia entera, quienes ponen sus casas también, sus hipotecas, son fundamentales, y sus esperanzas en poder vivir dignamente están ahí también. ¿Esa ley va de la mano de la ley de Europa? Esa ley va de la mano de la legislación europea de la directiva, y luego también hay otros países que lo usamos de ejemplo también para conseguir la prohibición de la venta a pérdida. Hay otros países que prohíben la venta a pérdida o que la sancionan muy fuertemente. Lo que decía de la prohibición de la venta a pérdida, evidentemente también hay sanciones importantes para quien no lo cumpla. En Francia está prohibida la venta a pérdida y tiene sanciones bastante importantes. En Italia hay ciertas prohibiciones de la venta a pérdida. Si no recuerdo mal, no recuerdo si era en Bélgica, también hay... ¿Y tienen establecido el precio? Y hay establecimientos de precios mínimos. En Francia, por ejemplo, hay establecimientos de precios mínimos en ciertos casos. Es que los estándares que está incorporando la Unión Europea no solo en la agricultura, sino en cualquier otro ámbito. Esos estándares se están importando incluso fuera de Europa. Quien quiera comprar dentro del mercado europeo, que es muy goloso, un mercado de gente que tiene un poder adquisitivo alto, tiene que cumplir esos estándares. Si no, se queda fuera. Tenemos el caso de la fresa marroquí, que se vende en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra está fuera del mercado ahora mismo. Está implantando sus empresas en Marruecos para comprar la fresa allí, porque aquí le sale muchísimo más cara, mientras que los marroquíes aquí tampoco la pueden vender, porque tienen que elevar sus estándares. Respecto a la pregunta que hacías tú de qué apoyo. De las organizaciones agrarias, tiene apoyo de todas las organizaciones. Sí, de hecho, gran parte de las propuestas están escritas por las propias organizaciones agrarias, y nosotros lo que hemos hecho ha sido defender que entrasen. Respecto a los partidos políticos, el único partido que votó en contra de la ley fue Esquerra, pero no porque no estuviese a favor de la ley de cadena alimentaria, tal y como la estábamos haciendo, sino por otras negociaciones, por otras cuestiones que estaban negociando. El resto de los grupos, los que votamos a favor, fuimos los grupos sobre todo de apoyo al Gobierno. Quienes votaron en abstención fueron Partido Popular, Ciudadanos, Vox y algún otro partido más que no recuerdo. Lo que sí es verdad que aunque se abstuviesen ahí, creo que esto hay que tenerlo en cuenta también, porque es la parte central, es la espina dorsal de la ley, el voto que se hizo a la propuesta de la prohibición de la venta a pérdida. Y ahí sí cambian los votos. Ahí la derecha votó en contra de la prohibición de la venta a pérdida. Pero es más, es que nosotros nos llegamos a encontrar enmiendas, y son públicas, están publicadas en la web del Congreso, todas las enmiendas, o sea, todo el mundo las puede ver,
en la que, pues, en concreto el partido de Vox, mientras estaba dándose paseos por Andalucía con una ruta de la agricultura y la ganadería, lo que estaba proponiendo era, y lo decía prácticamente así, era la prohibición de la venta a pérdida, excepto cuando se negociase otra cosa entre las partes. O sea, eso ya existe. Las partes, antes de la prohibición de la venta a pérdida, las partes ya podían negociar no vender a pérdida y no comprar a pérdida. Esto ya las partes lo hacían. Lo único es que había unas prácticas, o sea, lo único que estaban detrás, las prácticas abusivas. Por tanto, si lo dejas a la voluntad de las partes, siempre o casi siempre se va a vender a pérdida. O sea, al final lo que estás proponiendo es legalizar la venta a pérdida. Diciendo que no, que en realidad tú lo has prohibido, pero no, estás poniendo una segunda parte que es, a no ser que las partes pacten otra cosa. ¿Quién va a pactar otra cosa? Evidentemente la gran distribución y evidentemente los grandes intermediarios, los agricultores y ganaderos nunca van a pactar que se venda a pérdida con normalidad. Lo normal es que van a seguir exigiendo precios justos, que es precisamente lo que estaban exigiendo, que es precisamente lo que ha abierto un canal a la ley de cadena alimentaria. Por tanto, bueno, pues es sorprendente porque al final lo que estaban proponiendo era... Lo que estaban proponiendo era la legalización de la venta a pérdida. Bueno, pues muchas gracias. A ti. A vosotros.